De 18 años de Temuco fue seleccionada en la Universidad de Harvard. No se preparó para la prueba de transición, sino que para Harvard. En una de las universidades más prestigiosas. Siempre quise estudiar en Estados Unidos, ese era el sueño. Bandy Dumabok. Bandy Dumabok. Bandy Dumabok. Yeah, so that happened. Hello guys y bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren súper bien. Como muchos me pidieron por Instagram cómo se postula a las universidades en Estados Unidos, qué tips me puedes dar, voy a estar haciendo un videito como una especie de Q&A respondiendo sus preguntas y eso básicamente, así que comencemos. Primera pregunta, Andreas quiere saber, ¿cuál fue tu resultado en el TOEFL? En total tuve 113 puntos que se descomponen en Reading 30, Listening 30, Speaking 28 y Writing 25. Si quieren saber lo que significan esos puntajes, dejaré un link en la descripción. You're welcome. Mono de Palito pregunta, ¿cómo eran tus notas del colegio? Hablando de la media, en primero, segundo y tercero salí con 6.8 y en cuarto medio salí con un 6.9. CVTA quiere saber, ¿te preparaste sola o tuviste algún apoyo como profe o algo así? En el proceso de postulación en sí busqué toda la información sola a través de YouTube o leyendo artículos en internet, pero para el TOEFL me ayudó una profesora que era del colegio y ella me ayudó mucho a subir el puntaje, sobre todo en el speaking. Así que, mi Steffi, si lo estás viendo, te quiero mucho. Noelia Cabello F quiere saber, ¿puedes indicar la página para postular a las universidades? Sé que existen varios portales para postulación, pero por lo menos el que yo usé se llama Common App y también voy a dejar el link en la descripción. You're welcome. Storm_shrimp me pregunta, para mandar cartas de recomendación y tu ensayo, ¿fue absolutamente todo en inglés? Sí. Con las cartas de recomendación eso sí es un tema distinto porque hay profesores obviamente que no hablan inglés y las tienen que escribir en español y después mandarlas a traducir, no tiene para qué ser una agencia, pueden hacerlo con un profe de inglés del mismo establecimiento. Y después eso lo mandan dentro de la plataforma para que el estudiante no vea sus cartas de recomendación, que es algo que quizás abordaré en un próximo video. Elena Ruiz Tagle me pregunta, ¿viste el SAT y cómo? Este año fue un caso especial porque por la pandemia se votó el requisito de pedir pruebas estandarizadas, así que yo no presenté puntajes de SAT ni de ACT. Además que hubiese sido la tremenda complicación para mí porque tenía que viajar a Santiago, mis tatas son adultos mayores y por el tema de los contagios, no. IDK Isa me pregunta, ¿cómo aprendiste inglés? Bueno, mi papá era profe de inglés y tenía un instituto al lado de mi casa, así que yo iba a colarme a sus clases, ups. Y de ahí saqué la base y después como que se me fue olvidando porque mi papá falleció cuando yo tenía como 7-8 años, pero con canciones en inglés, principalmente One Direction, fui reaprendiendo y ponte tú en las pruebas, yo veía los verbos y para conjugarlos me acordaba y cantaba como las canciones en mi cabeza y las iba anotando, así que eso es un súper buen dato. Mati Santica, espero que eso esté bien pronunciado, me pregunta, ¿de cuántas palabras eran los ensayos? El ensayo estándar de la Common App, que es el que mandas a todas las universidades que tienes en tu lista, era mínimo 250 palabras creo y máximo 650. Y el de Harvard era como 500, 650 por ahí, pero va a depender de cada universidad al final. La Javi Galleguillo me pregunta, saludos Javi, da consejos para escribir el ensayo que no se me ocurre de qué tema hacerlo. Mira Javi, sinceramente yo creo que un ensayo auténtico que represente tu contexto y cómo funciona tu mundo en verdad va a ser el que mejor resulte. Puedes escribir como de alguna situación inusual, de alguna vez donde tú no encajaste en el marco de lo tradicional. A mi parecer esos ensayos son los mejores. Trini Conrad me pregunta, entiendo que entraste a college, ¿cómo veo eso? O sea, ¿cómo elijo college o...? Ya, aquí hay un pequeño malentendido porque muchas personas me han preguntado por qué voy a tomar un bachillerato, por qué me voy a college. College es la escuela de pregrado y universidad es la escuela de postgrado, así que si vas saliendo del colegio tienes que postular a college. J_Ignacio me pregunta, ¿cómo me puedo preparar para el SAT? Mira, en internet hay un montón de ensayos gratis y yo recomiendo los que están en la página oficial del College Board, creo que son como 8 a 10. Y lo bueno de eso es que dan una retroalimentación porque al final aparece qué preguntas están buenas, cuáles están malas y la explicación de por qué están buenas o por qué están malas. Así que eso te permite avanzar y yo lo recomiendo mucho. Otra pregunta más de Trini Conrad y me dice, ¿qué hiciste con el tema de las AP classes? Porque en Chile no existen y se recomiendan.
Creo que eso se ve con el orientador del colegio porque hay un tema que se llama School Report donde ellos tienen que mandar información sobre cómo funciona la dinámica de las clases en el colegio, si tienen cursos avanzados, si tienen AP o IB, pero van a entender si es que tu colegio no tiene disponibles esas clases y te van a evaluar de acuerdo a tu contexto. Javi.Torres me pregunta, ¿los resultados de la prueba de transición en Chile son relevantes en el proceso de admisión? No. Mira, la verdad, yo ni siquiera me preparé para la PDT. En tercero medio dije, ya, yo voy a postular a Estados Unidos, dejé de dar ensayos de la PDT y se supone que este año yo no quería ir a darla, pero mis tatas como que me arrastraron de la cama y como que me anduve quedando un poco dormida en la de matemática, pero eso ya tema aparte. Sandra Guevaras pregunta, ¿te asesoraste con alguna agencia para postular? No, yo hice todo el proceso solita, a puro YouTube, a puro internet, así que sí, gente, se puede. Marty Fuente 07 me pregunta, ¿el SAT es muy difícil, más que la PSU, considerando si sé inglés? Yo te puedo hablar solamente desde la perspectiva de los ensayos y a mí personalmente me iba mejor en los de SAT, por harto. Así que a mi parecer el SAT es mucho más fácil que la PSU, si sabes inglés claramente. Emilia Sufan me pregunta, ¿postulaste a becas? Si es así, ¿cómo lo hiciste? Aquí hay otro malentendido que me gustaría aclarar, es que yo no postulé a ninguna beca. Lo de Harvard salió porque yo estoy bajo cierto ingreso económico y tienen una política que se llama Zero Parent Contribution y eso al final me va a cubrir el 95% de lo estimado que ellos tienen aproximadamente para todos los gastos comunes, más la escolaridad, más la vivienda, más la comida, etc. Paula Torres D me pregunta, ¿hay que pagar para postular a cada U? Todas las universidades, o por lo menos las que yo vi, tenían una tarifa de postulación, pero tú te puedes ahorrar ese requisito si es que pides una fee waiver. Igual tienes que investigar en las páginas de cada universidad si eres elegible para el fee waiver y si eres estudiante internacional, te enojo porque hay algunas que no le dan a estudiantes internacionales, así que los invito a ver muy bien y con mucho detalle todas las páginas de las respectivas universidades que tengan en mente. Esta pregunta está muy buena. Me dice, ¿vale la pena prepararse para la prueba de admisión en Chile si planeas estudiar en USA? Mira, lo que yo hice fue dejar de prepararme para la prueba chilena para postular en Estados Unidos, pero no sé si sea lo recomendable para todo el mundo. Lo que yo recomendaría es armar primero el currículum y ver si tus posibilidades se ven cercanas o lejanas y a partir de eso arriesgarte. Es como el único consejo que puedo dar. La Reina Méndez, saludos. Me dice, ¿por qué aparece Harvard 2025? Simplemente porque es el año en el que me graduó. Nada más que eso. Antonio Portilla me pregunta, ¿cómo es el tema del financiamiento? ¿Crees que se puede lograr cubrir el 100%? La verdad es que sí, depende de cada universidad. Las privadas en general dan más ayuda a los estudiantes internacionales, claro, porque no es taxpayer money. Así que yo creo que deberías ver y consultar en las páginas de cada universidad. Igual atrévanse a mandar correos, las oficinas no muerden. Investiguen bien y vean las posibilidades porque hay universidades que están dispuestas a cubrir el 100% si es que entras. Valentina VL me pregunta, ¿qué fue lo que más te costó realizar para poder entrar? Pruebas, dinero, etcétera. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te acuerdas de cuánto me costó redactar los ensayos? Sí. Ven po. Esta es mi hermana, la Mayu, le presento. Mayu, ¿cuántas horas me pasé en mi pieza encerrada redactando al día? Como 6 horas encerrada. ¿Qué es lo que hacía cuando no me gustaba un párrafo? Lo borrabas todo. ¿Qué pasaba cuando no me gustaba un ensayo? Lo borrabas todo. Exacto, círculo vicioso y así fui todos los días. Vale.mz me pregunta, ¿tuviste que viajar al país en alguna instancia del proceso de postulación? La verdad es que no, ni siquiera salí de mi casa, así que súper ameno. Billy Nature me pregunta, ¿te hicieron alguna entrevista? Sí, 2, de Harvard y de Princeton. Soy el Benja _ me pregunta, ¿te tienes que postular de antes o es como en Chile? No, es distinto que acá. Uno postula antes de salir de cuarto medio y de hecho allá en Estados Unidos para los estudiantes nacionales es mucho más adelantado el proceso por el desfase que tenemos porque nosotros entramos en marzo y ellos entran en agosto. Entonces a veces pueden recibir la noticia que quedaron en una universidad y seguir yendo al colegio. Morningstar me pregunta, ¿tú crees que hacer actividades extracurriculares es importante? A mi parecer es una de las partes más importantes dentro de la postulación. Cuando tú en la Common App que mencioné anteriormente hay una sección que se llama actividades donde tú tienes 10 espacios para poner hobbies, actividades extracurriculares y hasta responsabilidades familiares. Catherine Andrea 833 dice, yo estoy en tercero medio, ¿podré postular cuando pase a cuarto o tengo que terminar cuarto para luego postular?
Bajo la línea de tiempo chilena, las postulaciones abren como al principio o a mitad del segundo semestre, así que tienes que empezar a hacerlas cuando vayas en el segundo semestre de cuarto. Preparación es distinto, prepárate desde antes, pero la postulación en sí parte desde agosto. M1 a mí me pregunta, ¿cómo o dónde fuiste a hacer la homologación de notas? Porfa. La verdad yo no tuve que hacer homologación de notas y creo que el colegio, si es que tuviese que hacerse, se encarga de esa parte, así que tendrías que consultar con tu orientadora o con algún oficial de tu colegio. Y otra pregunta de la Javi Galleguillos me dice, ¿con cuánto tiempo de anticipación postulaste a las universidades? Bueno, eso va a depender de qué universidades pones en qué ronda, porque hay una ronda temprana y en esa puse a Harvard y tuve que mandar todos mis materiales en octubre para recibir el resultado en diciembre. Y después está la regular, donde el resto de las universidades mandé todos mis materiales en diciembre para poder recibir el resultado en marzo o abril, por ahí. Bueno chicos, esas fueron todas las preguntitas que pude responder por hoy. Disculpen si no me alcanzó el tiempo para incluir la suya, pero voy a estar haciendo más videos sobre el tema próximamente. Igual quiero hacer un video de un paso a paso de cómo hice yo mi postulación y también con el tema de la ayuda financiera que muchos me han pedido. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like si les gustó, comentarme alguna sugerencia, algo que quisieran que mejorara, algo que quisieran que incluyera en el canal. Y como siempre, sigan esforzándose, sigan estudiando y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.